Qué bueno estar acá. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me toca Romper el romper hielo. Sí, romper el hielo, totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a ver si no nos quedamos una hora tipo podcast, pero la idea es un poquito compartir cómo es cada uno, cómo se siente cada uno con el tema de cómo lo lleva cada uno la escritura, ¿no? Y la primera preguntita que tengo ganas de arrancar y que se los voy a hacer a todos es, me gusta pensar en animarnos a equivocarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu mejor fracaso? Digamos que el camino del escritor para mí está hecho de pequeños errores. Fracasos es como que suena fuerte, pero si tuviera que buscar, o sea, todos errores que ayudan a hacer el camino, a avanzar, ¿no? Algo que hoy siento que fue un error, un pequeño fracaso, cuando sea más conocida y mis libros invadan el mercado y todos me conozcan y me paren en la calle y me van a decir, hiciste eso aquella vez. Y bueno, fue el primer libro, Vertical fue mi primer libro autopublicado, creo que en 2021, ya no recuerdo. Y el error fue que el primer capítulo no debería ser, no debería haber sido el primer capítulo, pero yo estaba como enganchada con el personaje. No empieza con la historia de la protagonista de la novela. La novela, el primer capítulo en realidad trata de un personaje secundario que después va como interactuando con los demás personajes, pero no es protagonista y es una historia de esta persona que llega al edificio en donde se desarrollan después los hechos de estos vecinos que interactúan en vertical. Y no es, hoy te digo que no es el primer capítulo de una novela. Cuando vamos a ver cuáles son las características del primer capítulo, ese no es un primer capítulo. Es interesante, te atrapa, pero vas al segundo y decís, pero vos me estabas contando antes que esto es distinto. Entonces pienso, digamos, el día de mañana yo seguiré estando orgullosa de este libro porque fue mi primer paso en este camino, pero bueno, me equivoqué. No, pero a Tendré que ver, admitir que ha sido un error. pero está bueno porque, o sea, cuando vos hoy lo podés ver eso justamente, pero te tuviste que haber animado primero a sacarlo como estaba, con lo que sabías en ese momento, y hoy decís, y sí, podría haber cambiado esto. Pero creo que está bueno esto de, a ver, acá pueden haber opiniones, ¿no? Yo no soy mucho de las que le gusta que estén como años en un proyecto. A ver, puedo estar 2 años, 3 años, si querés, pero no soy de esas personas que están, estoy 10 años trabajando. A mí se me hace que yo aprendo mejor cuando voy soltando, o sea, Sí, hago el avanzo, sí, proceso, sí. exactamente. Entonces es como que van a existir los errores siempre, porque nunca nada es perfecto. Pero está bueno eso, ¿no? Como decir, bueno, yo doy lo que puedo, todos sabemos lo que podemos dar, entonces hoy doy esto y ya está. Y ahora avanzar y a seguir aprendiendo. Así que gracias por compartirlo. Sí, sí, es Eh, tal cual, comparto lo que dijiste recién. Es que, de hecho, yo me doy cuenta hoy, en su momento no me daba cuenta y quizás tardé un tiempito también en darme cuenta. Hoy te lo puedo afirmar, frente a todo este público espectacular que tenemos acá en este día. Y ahora te voy a preguntar algo que es algo que siempre suelo como machacar un poco a los que me siguen, y es, ¿vos tenés tiempo para escribir? ¿Tengo ¿Te tiempo? sobra? ¿Te sobra Sí. el tiempo? No, no me sobra tiempo, no me sobra tiempo y el tiempo ha ido variando en el tiempo. Además, porque yo empecé a escribir antes de la pandemia, en ese momento trabajaba hasta las 3 de la tarde más o menos, recortaba mis tiempos entre la tarde que le dejaba a mis hijos en algunos momentos y los domingos a la mañana. A veces me despertaba más temprano que todo el resto de la familia para ponerme a escribir. Después, bueno, cambiaron, pasaron un montón de cosas, empecé a trabajar en forma independiente, con lo cual no tenía más un horario fijo y si querés eso, a veces es como que desorganiza, porque si no tenés un horario fijo, o sea, si no tenés que recortarte ese ratito que yo antes sabía que era a tal hora el domingo a la mañana, a tal otra en otro momento, y estás dependiendo de los proyectos que tenga en curso, a veces es más difícil encontrar el tiempo, pero yo tengo espacios sagrados, no sé, tengo los miércoles a la tarde mi taller de escritura y ese es un momento sagrado, no, o sea, truene, llueva, lo que sea, yo estoy ahí firme porque es el momento en donde siento que aprendo y corrijo también textos que tengo en curso en ese momento. Y después, bueno, sí, el fin de semana es un espacio que le suelo dedicar, pero de a ratitos. Y también depende de la etapa de escritura en la que me encuentre, porque cuando estoy en la etapa creativa es más fácil. A veces tengo la necesidad, me recorto ese espacio porque llega el brote y decís, no, tengo que escribir, y escribo en el anotador del celular, en donde sea. O sea, escribo en el teclado, en la laptop, pero si la idea La aparece en el idea. colectivo, agarro y la paso al papel. O me grabo audios en el WhatsApp que tengo con el grupo conmigo misma
tema, digo, esto podría pasar tal y tal cosa para no perderla, porque las ideas después se van y se pierden. A veces me pasa en la ducha, salgo de la ducha, hay finales que los escribí, o sea, me aparecieron finales de historias que aparecieron en la ducha. Es algo que pasa generalmente que, a ver, no tengo tiempo para escribir. Y bueno, sí, a ver, la vida, sobre todo siendo adultos, la vida termina teniendo como muchas por ahí más obligaciones, capaz que uno más de joven, adolescente, por ahí puede algunas cosas como, pero siempre igualmente, aunque fuiste adolescente, tuviste que ir a la escuela igual, digamos, siempre hay algo que hay una obligación. El tema es que cuando nosotros queremos algo, le damos prioridad. Y no siempre, porque a ver, no es que vos todo el tiempo estás escribiendo la novela, no necesariamente escribiendo y a veces trabajando. Por ahí a veces es un mes, 2 meses, 3 meses, 5, 6, y después hay meses en los que no, ¿no? Pero entonces es como, bueno, ok, en este periodo de tiempo le dedico, le pongo prioridad porque si no, la vida nos lleva por delante, ¿no? Y cuando vos te caes, esto un poquito nos contabas esto de que te cae la idea y demás, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Sos más de las que va tipo brújula, planifica? ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, me río sola porque el planificar tu novela conmigo, no sé, funcionó a la perfección en un caso, ahora lo voy a contar, pero en general yo soy más así, de impulso. Empiezo a escribir y las historias van creciendo a medida que escribo, lo cual implica que escribo mucho y después tengo que cortar, podar, pasar de un lado al otro, reescribir todo lo que sigue porque me di cuenta tarde de que esa parte no funcionaba, entonces al sacar esa parte, todo lo que viene después lo tengo que cambiar. La mayoría de mis textos, ya sea las novelas y otros que fui escribiendo así, no publicados, surgen más desordenados. Pero me ha pasado con la última novela que publiqué, Una vida lejos, que pasó algo extraño. Eso era una instanovela. Quizás algunos de los que estén acá saben que es una instanovela. Es una como novela corta que se publica por capítulos en Instagram. La historia entera, de principio a final, existía. La había publicado en Instagram. Y mis seguidores me decían, qué buena esta historia, ¿por qué no la haces novela? ¿Por qué no la haces novela? Sin pensarlo, dije, ¿por qué no la hago novela? Podría ser. ¿Y qué pasó en ese caso? Yo ya tenía toda la trama desarrollada, sabía la protagonista, cómo arrancaba, hacia dónde iba y cómo terminaba la historia. Hasta tenía algunos conflictos desarrollados, algunos problemas específicos. Entonces lo que me tocó hacer fue, con toda la estructura armada, ir como rellenando, dándole profundidad a los personajes, buscando quizás nuevos conflictos, porque cuando vas desarrollando el personaje te aparecen cosas que quizás no te esperabas, entonces hubo cuestiones que en la insta novela no existían y que sí existen en el libro, pero fue un proceso facilísimo, porque al tener toda la estructura armada y ya conocer los personajes, porque se habían presentado, era como ver, no sé, unos adelantos de cada episodio. Y después escribir el capítulo ese era mucho más fácil. Me encantó en el sentido de, fue muy fácil escribirlo, pero después en la siguiente volví al mecanismo anterior. Nada, tengo la idea inicial, pero las sensaciones me tienen que llevar por el camino. Y es más difícil, me resulta más difícil escribir, o sea, me lleva más tiempo, provoca esas situaciones que te conté, que después tengo que cortar, reescribir, cambiar, eliminar partes enteras. Esas partes quedan en una cajita, una alcancía, porque nunca se sabe. El segundo libro, Inestable, surgió de uno de estos personajes que saqué de Vertical, quedó ahí congelado y después reapareció. Requiere más tiempo y también como más ingeniería. Cuando en la oportunidad esa de la novela que ya tenía la estructura, me resultó mucho más fácil. Quizás ahí en algún momento me agarró como el bloqueo de saber que tenía que ir para ese lado y capaz que en ese momento me llevaba para otro, pero fue mucho más rápido. En cantidad de tiempo lo escribí en muy poco tiempo. Claro, a ver, lo que pasa es que yo Entonces, creo que con el, digamos que probé las dos. está bueno porque, a ver, el tema del proceso es cómo uno, o sea, cómo uno lo siente. Entonces, si a vos te fluye escribir, por más que vos le quieras poner una estructura, vas a sentir que te frena y no es la idea. Entonces está bueno siempre probar las dos cosas y decir, a ver, me gustó esto porque ya lo podía armar, pero claro, te pasaba que de repente hay ciertas cosas que te nacen, como decías, que me aparece esta idea, que a ver, igual por más que esté planificada, te puede pasar eso, pero lo que digo es, sentís que fluye más del otro lado y está perfecto. Y lo importante acá es que cada uno se conozca como es justamente y que siga esa línea, no es que hay una única manera. Yo obviamente la que siempre recomiendo es esa, por una cuestión de que a mí, yo lo comparto, es mi experiencia, ¿no? Y yo me di cuenta de eso, que a mí me funcionaba muchísimo mejor planificarla, pero por ejemplo, la primera novela que yo había escrito, o sea, en el proceso de Nadia escritora, fue que me cayó la idea y me senté a escribirla en un fin de semana largo y dije, bueno, no importa,
que salga, como salga, y después de última la Claro. acomodamos. Entonces hay veces que hay historias que te piden determinadas cosas, hay que escuchar, es como muy, por ahí muy intuitivo también algunas cosas. Digamos que estoy feliz de haber probado las dos opciones y sé que en cualquier caso puedo recaer en una o en otra. Pero en el caso de la escritura de impulso, así, es como más producción y más edición, cortes, recortes y demás. Lo otro es como que fluye más o es más simple. Me resultó más simple una economía de tiempos. Tiene que salir toda la historia y no te tenés que desviar, porque como vos dijiste, a veces pasa que también, si lo tenés todo planificado y después un personaje se quiere ir para el otro lado, ¿cómo haces Claro, para retenerlo? ahí igual, a ver, podés como ajustar. A mí me pasó, por ejemplo, en la novela que estoy trabajando ahora, que tengo que empezar a editar, me pasó que yo no iba a hacer romance en la novela. Yo tenía mis dos personajes, dije, listo, se hará así, tenía todo planificado. Cuando escribí el primer capítulo, que están los dos interactuando, ay, me encantó, no sé cómo los estaba escribiendo, porque siempre lo que digo yo en la planificación es una idea planificada. No tenés la novela todavía, la novela se escribe. Entonces es como que cuando me puse a Claro. escribir dije, ay, me gusta esto acá, no sé si que le quiero poner algo más. Entonces, bueno, ahí voy a la planificación y de última me fijo en qué momentos puedo llegar a acomodarlo a lo que fuera. Pero siempre lo ideal es que cada uno pruebe, que se fije cómo se siente y a partir de ahí, porque a veces por ahí yo siempre digo que no hay mitad de una cosa, porque para mí o sos brújula o sos mapa, siempre Miche se enoja cuando la llamo tibia, porque para mí lo que digo es, justamente el que es brújula es así, o sea, le cae la idea y empiezo a escribirla, exploro y después veo. Para mí si ya empezás a acomodar algo, por más que no te hagas una planificación completa, para mí ya te caes del lado del mapa porque algo tenés, algo lo armás, ¿no? Es Pero, necesario, en algún momento es necesario. Si exacto, es no, como que nada, es escribir, escribir, escribir. O sea, tenés que sentir dónde llegás al tope, dónde tenés que pegar la vuelta y dónde tenés que encontrar el final. Y eso, de alguna manera, se va programando. O sea, vos sentís cómo avanza el ritmo de la novela y cuando llegás a la mitad, al menos, te das cuenta de que tenés que estoy empezar acá, a claro. recalcular para que cierre. Si no, se hace infinito. Totalmente. Y contanos un poquito cómo fue tu proceso de planificación, publicación independiente. ¿En qué momento dijiste, voy a arrancar con esto? ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones al principio? Contanos un poquito de eso. Mira, yo me sentía totalmente perdida, no conocía nada del mundo editorial, de la publicación, cero, pero estaba decidida a tener un libro publicado. Yo dije, empiezo a escribir, estuve como, no sé, 20 y pico de años pensando, me encantaría escribir algo, me encantaría, no hice nada. Y cuando empecé dije, no, ya que estoy, tengo que recuperar todo el tiempo perdido. O sea, escribo una novela, no un poema, un cuento, no, directamente yo me tiro a la novela y la quiero publicar. Ese la quiero publicar en realidad fue más en el camino. Al principio yo pensaba en tener el libro físico. Después cuando decís, bueno, imprimirlo, y bueno, si lo imprimo no voy a imprimir uno, Claro, dos, voy a imprimir al menos para la familia. No, bueno, quizás un poco más. Abrí la cuenta de Instagram para tener a más que la familia, empecé a publicar otros tipos de texto para que me empiece a seguir más gente y que el día que saliera ese libro hubiera como más público interesado en comprarlo. ¿Y cómo, de dónde, o sea, qué hice para aprender, documentarme? Empecé a seguir mucha gente que daba consejos de escritura, leí y no sé cómo llegué a la conclusión de que buscar con ese primer libro una editorial tradicional que me publicara, a mí, que no soy nadie, me pareció imposible. Y empecé entonces a leer de editoriales de autopublicación, consejos para autopublicarse, y una amiga, nada, cuando estaba contando eso me dijo, yo conocí hace poco una persona que autopublicó su libro justo hace un par de meses. Digo, ¿en serio? Sí, es una amiga, coincidíamos en el mismo club. Nada, me hizo el contacto y me acuerdo la tarde que hablé con ella y le dije, no, yo, medio tímida, yo quisiera, no sé, averiguar, yo te paso todos los datos porque lo acabo de hacer y te puedo contar todo con un entusiasmo que dije, sí, ya está, voy, te hacen sentir una autora de verdad, vamos, yo quiero eso. Y fue ahí como esta amiga me presentó, me hizo el contacto, me pasó los datos y me contó su experiencia con la editorial Autores de Argentina, que es una editorial que publica autores independientes, pero te hace perdón, todo ahí el vos le proceso. pagás, ¿no? O sea, le pagás y eso hace todo el proceso. Vos pagás todo el Perfecto. servicio, desde la impresión,
pero también la maquetación, no incluye la corrección que Ujú. hice aparte, porque para mí, por más que seas autor independiente, lo que sea, el libro tiene que estar prolijo, lo tiene que ver un corrector sí o sí, porque se te escapan cosas, tanto de ortografía, la raya de diálogo que me vuelve loca, y otros detalles, que uno está tan metido en la historia, en el texto, que por ahí se pierde. Entonces, trabajo de edición y trabajo de corrección, se lo recomiendo a todos porque después en eso sí te quemás. O sea, que el libro te quede impreso con el gasto que implica eso y con errores, con cosas que después realmente te arrepentís, no del primer capítulo que me sigue gustando, está mal ubicado, pero me sigue Claro. gustando, pero de alguna cosa más grosera y que quede impreso es medio feo. Así que eso lo recomiendo en absoluto. Te ofrecen todo el servicio, maquetación, la impresión, te tramitan también el tema del el ISBN. Lo único que creo que hay que hacer es registrar. Yo había registrado Ok. anteriormente en derechos de autor la obra porque se me había perseguida y pensé que No, todo está el bien mundo iba a igual. quererme robar esa belleza, la joya que estaba por publicar. Entonces lo registré. Es muy simple el trámite de registro. Y nada, se les paga por cantidad de ejemplares y un día te llaman. Bueno, también el diseño de portadas. El diseño de portada, una cosa complicadísima, porque parece que no, pero tiene Mm. que representar mucho el libro. Un día te llaman y te dicen, tenemos tus ejemplares impresos y vos vas a retirarlos y ¡pum! Te convertís en escritor, tenés tu libro Ujú. impreso. Ese fue el primero, el segundo hice lo mismo y con la tercera novela la autopubliqué integralmente, es decir, contraté por un lado corrección, por otro lado maquetación, por otro lado Ujú. imprenta. Y todo el resto de los trámites legales los hice por mi cuenta. Y la verdad que estoy Bien. muy contenta, pero al principio no hubiera podido hacer así porque desconocía todo, no tenía los contactos necesarios y entrar en una editorial que te hace todo de principio a fin te hace Es mucho más sentir como simple. más seguro, sí, sí, Aparte le sí. pagás a la gente que sabe, justamente, toda esa parte que uno no Claro, sabe. Ya lo que después por ahí sí, cuando. nadie hace por vos es la difusión, la distribución, la venta. Total. Ujú. Eso al hombro. Al hombro. Y eh, ahí son creo que habilidades que uno por ahí no lo tenía pensado tal vez, pero si vos querés justamente que tu historia la lea, por eso hoy al principio hablaba de lo que para mí significa publicación, o por lo menos en este contexto, si queremos que alguien más la lea, y tenemos que empezar a aprender venta, porque, y parece como que es una cosa, Absolutamente. ¿no? Vendemos cualquier cosa al amigo que le decís, che, mirá Bridgerton que está buenísimo, o sea, le estás vendiendo una, entonces Sí, es como sí. que tenemos que aprender a empezar también a difundir, a compartir nuestras cosas en Instagram. Hay algunos que estoy este año más que nada empezando como por ahí a alentarlos un poco más a que empiecen a usarlo más desde ese lado como escritor, ¿no? Como que hablen un poco de su proceso, que permitan que sus futuros lectores los empiecen a conocer, porque ahí empezás a generar esa conexión, porque si no, como decís vos, si vos no le empezás a decir al mundo, che, tengo este No, libro, estoy acá, claro. no va a Te llegar lo nadie, compra la entonces, familia y nadie más. exacto, así que es súper Y cuando vos importante. tenés tu libro terminado, te empieza a dar ganas de que la gente lo lea, no lo querés ahí en Total. el cajón. Exacto, Así que hay que exacto. empezar a trabajarlo un poco antes. Claro, sí, sí, hay que empezar como a liberar, a empezar a contar y a ver, Sí, yo creo que igual sí. a mí hoy me nace, o creo que por ahí siempre fue así, yo entiendo que por ahí a algunos le puede costar como un poco más, o por ahí le da vergüenza. Yo igual miro los primeros videos de YouTube que yo hice, no, eran, bueno, vengo a hablar, todo bajito, hablaba, nada que ver a lo que era hoy, tenemos que empezar como a animarnos un poco, sobre todo por eso, ¿no? Porque cuando queremos conectar con un otro es inevitable que tengamos que Es que cuando abrir. mirás atrás te das cuenta de eso, que el camino lo haces paso tras paso y si no diste el primer paso y no hablaste bajito y no tuviste vergüenza, el siguiente no sale. Hay que empezar, Exacto, la cuestión es totalmente. empezar. Contanos un poquito de tus novelas, tres ya tenés publicadas, contanos un poquito de qué se trata, que si son del mismo género o vas cambiando, contanos un poquito. Mira, la primera y la segunda, Vertical e Inestable. Inestable surge de un personaje de Vertical. Vertical es más bien una historia de vecinos y hay un amor por ahí. Siempre me gusta que los protagonistas tengan una historia de crecimiento personal, entonces ahí tenemos como una transformación de una protagonista insegura de lo que está buscando en la vida, que a medida que crece la historia se da cuenta con una serie de pruebas y errores. Y tiene toques románticos. El segundo, Inestable, personaje del mismo edificio, historia completamente diferente, con lo cual la ambientación, si queremos, en algunos momentos es la misma porque la escenografía sucede en el mismo edificio, pero este personaje tiene una historia completamente distinta y acá me gusta decir que en un ejercicio que yo hice para desarrollar al personaje protagonista, le puse al lado una novia
desarrollé la novia terminó siendo la coprotagonista y el libro alterna un capítulo de Hernán, el protagonista masculino, y un capítulo de Mónica, la protagonista femenina, porque creció un montón. Esto para volver a lo que dijimos antes de cómo se revelan los personajes y cómo a veces la escritura te lleva a crear cosas distintas. Y ahí es una historia, y pensaba en vos cuando decía, o sea, me hiciste pensar Inestable, se llama, cuando leíste el oráculo, el equilibrio y todo el resto, dije, me está hablando a mí, ¿por qué? Porque ahora estoy en una etapa que necesito encontrar mi equilibrio. Escribí Inestable, tremendo esto del oráculo. Y Hernán también, el protagonista, y Mónica también tienen momentos de inestabilidad en su vida, se salen de eje, pasan por crisis y en un momento sus caminos se cruzan y juntos se acercan más al equilibrio deseado. No es que el estar en pareja le resuelve la vida, pero es como que el error de uno y de otro o las situaciones distintas los hacen reflexionar, pasan cosas, tiene un poco de suspenso en algún momento, es un poco más oscuro que vertical, que más romanticón. Y el último, Una vida lejos, en cambio, como dice el nombre, es la historia de una mujer que, cansada de su vida gris de la capital, tráfico, Buenos Aires, su hija se va a estudiar afuera, ella es separada, se deja llevar por el destino que le presenta oportunidades de trabajo en el sur, se va a vivir al Chaltén, en la Patagonia sur, en un pueblito de, no sé, no quiero decir, no me acuerdo nunca cuántos habitantes son, pero menos de 3.000, algo así, diminuto. Y empieza una vida totalmente distinta en donde la conexión con la naturaleza, amistades muy profundas de gente que se encuentra en un lugar tan distinto y tan aislado, entonces se estrecha vínculos muy fuertes. Un personaje masculino que, bueno, va a terminar derivar en un amor que también aparece por ahí. Cambian su manera de ver la vida y le muestran cómo el espacio vacío, el tiempo lento, en realidad no es menos, sino es una gran riqueza que va descubriendo al dejar la gran ciudad. Ahí tenemos amor, amistad, crecimiento personal, un poco de todo. Y después hay una cuarta novela que igual está con su punto final, pero todavía en el horno, levando, con proceso de edición, cambios, transformación, pero bastante avanzado. Gracias por compartir. Después, creo que no estoy viendo el chat, pero sí, ahí está. Está ahí Sol compartiendo el Instagram de Barbie para que vayan a seguirla, para que vayan a acompañarla un poco. Me gustaría cerrar con algún consejo, sugerencia o algunas palabras que te gustaría darle a los escritores que están queriendo empezar o ya sea a escribir o a publicar. ¿Qué les dirías? Todo esto lo empecé gracias a una cuestiones muy así de casualidad o de inspiración que vino de arriba. Entre varias cosas, una frase en una pulsera que me decía, si tenés un sueño, un deseo, algo, empezá a hacer. Yo creo que esa es la clave. Muchas veces los miedos nos frenan o, no sé, la autoexigencia. Yo creo que sí, es cierto, uno puede ser muy exigente, pero si esperás a tener tu obra maestra para salir al mundo, para publicar, para compartir tus textos, nunca vas a llegar. Entonces, para mí la clave es esa, empezar a mostrar lo que escriben, empezar a compartir, permitirse desear publicar, averiguar. Hay mucha información hoy en día disponible en redes sobre el proceso. Bueno, este momento, este encuentro mismo, es un momento, o sea, es uno de los puntos por donde yo empecé, escuchando a otros que habían hecho lo mismo. Permitirse soñar, permitirse intentar, hacer, equivocarse, porque es inevitable, no juzgarse. Y bueno, y en algún momento, si siguen caminando, a algún lugar llegarán. Ya solo con la satisfacción de tener tu propio libro en tus manos es un montón. Así que yo les recomiendo que hagan, que avancen y que lo disfruten, obviamente. Pongan el like en YouTube si todavía no lo hicieron o los nuevos que vinieron, síganla, sigan sus consejos y bueno, les deseo, bueno, que sigas bien con esto y éxitos también para mis colegas que vienen después. Qué bien, Muchas ahora. gracias. Gracias, Barbie, gracias. A ver, aplausitos en el chat, aplausitos.